¿Sabías que las personas muy espirituales, lejos de ser inofensivas, pueden detonar cambios profundos y perturbadores en quienes las rodean? Según Carl Jung, estas almas conectadas con fuerzas superiores poseen un potencial transformador que no siempre es fácil de manejar. Prepárate para descubrir por qué no deberías subestimarlas. Carl Jung percibía la espiritualidad como un fenómeno que va mucho más allá de la fe o las creencias religiosas. Es, en esencia, un puente hacia el inconsciente colectivo, un depósito universal de símbolos y arquetipos que influye en nuestra percepción del mundo y nuestras decisiones más profundas. Las personas muy espirituales tienen la habilidad de conectarse directamente con este ámbito de la psique humana, lo que las convierte en agentes de cambio y transformación. Desde esta perspectiva, las experiencias espirituales no solo afectan al individuo que las vive, sino que tienen un impacto irradiador. Para Jung, estas personas actúan como canales por los cuales fuerzas superiores se manifiestan en la realidad cotidiana. Por ejemplo, alguien con una conexión espiritual puede intuir verdades que están ocultas para otros o percibir patrones de significado en sucesos aparentemente aleatorios. Esta capacidad les da un poder único para guiar y sanar, pero también los convierte en figuras impredecibles y, en algunos casos, peligrosas. El peligro no radica en la espiritualidad en sí, sino en el modo en que estas personas manejan esa conexión. Una persona profundamente espiritual puede carecer de arraigo en la realidad cotidiana, lo que genera un desequilibrio. Además, al estar tan vinculadas con lo simbólico, pueden actuar de maneras incomprensibles para quienes las rodean. Esta incomprensión puede provocar miedo, rechazo o incluso hostilidad hacia ellas. Otro aspecto clave es que estas personas pueden convertirse en catalizadores involuntarios de cambios internos en quienes las rodean. Por ejemplo, en una conversación, una observación aparentemente casual de una persona espiritual puede desencadenar en otro un proceso de reflexión profundo e inesperado. Aunque esto puede ser positivo, también puede generar conflictos internos en aquellos que no están preparados para enfrentar sus propias sombras. Por último, Jung advertía sobre el riesgo de la idealización. Las personas espirituales, al proyectar una imagen de sabiduría o conexión superior, a menudo son idealizadas por los demás. Este fenómeno puede llevar a una relación desequilibrada donde el poder y la influencia de la persona espiritual se desbordan, afectando negativamente tanto al individuo como a su entorno. La espiritualidad, según Jung, debe estar anclada en la humildad y la autoconciencia para ser una fuerza transformadora verdaderamente constructiva. El arquetipo del sabio es una figura que representa conocimiento, visión y guía. En el pensamiento de Jung, este arquetipo encarna la búsqueda de la verdad universal y la comprensión profunda de los misterios de la vida. Las personas espirituales suelen identificarse con este arquetipo, convirtiéndose en referentes para los demás, ya sea como maestros, líderes o consejeros espirituales. Sin embargo, Jung advertía que, como todo arquetipo, el sabio tiene un lado oscuro que puede manifestarse si no se maneja con cuidado. La luz del sabio reside en su capacidad para inspirar y enseñar. Una persona conectada con este arquetipo puede ofrecer perspectivas únicas sobre problemas complejos, ayudando a otros a encontrar sentido en medio de la confusión. Sin embargo, esta figura también puede caer en la trampa del dogmatismo. Al identificarse excesivamente con su rol de guía, una persona espiritual puede creer que posee la única verdad, lo que la lleva a imponer su visión sobre los demás. El peligro del sabio se amplifica cuando su conocimiento es malinterpretado o utilizado con fines egoístas. Por ejemplo, un líder espiritual que utiliza su posición para manipular a sus seguidores está actuando desde la sombra del arquetipo. En lugar de servir como faro de luz, se convierte en una figura de control y dominación, perjudicando a quienes buscan su guía. Además, el sabio puede generar dependencia emocional en quienes lo rodean. Muchas personas buscan figuras de autoridad espiritual para obtener respuestas a sus problemas, pero esta búsqueda puede convertirse en una relación tóxica si el sabio no fomenta la autonomía en los demás.
Jung enfatizaba que el verdadero propósito de este arquetipo es guiar a las personas hacia su propia individuación, no crear una relación de subordinación. Por otro lado, la responsabilidad de encarnar al sabio puede ser abrumadora. Las personas espirituales a menudo sienten la presión de estar a la altura de las expectativas de los demás, lo que puede llevarlas a una vida de aislamiento o agotamiento emocional. Jung veía este dilema como una prueba crucial. El sabio debe aprender a equilibrar su rol de guía con sus propias necesidades y límites humanos. En conclusión, el arquetipo del sabio es un reflejo del potencial transformador de la espiritualidad, pero también de sus riesgos inherentes. Para que este arquetipo sea una fuerza de luz, debe estar acompañado de humildad, autocrítica y un compromiso constante con la verdad. Solo entonces puede cumplir su propósito sin caer en las trampas de la sombra. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra como una parte integral de la psique humana. Es ese lado oculto que contiene todo lo que reprimimos, tememos o no aceptamos de nosotros mismos. Las personas espirituales, debido a su conexión con realidades más amplias, se convierten fácilmente en espejos para estas sombras, provocando que quienes interactúan con ellas proyecten sus propios aspectos no reconocidos. Este fenómeno de proyección puede ser tanto transformador como destructivo, dependiendo de cómo se maneje. La sombra se forma en las primeras etapas de la vida, cuando comenzamos a ajustar nuestras conductas para satisfacer las expectativas de nuestro entorno. Lo que no encaja con estas expectativas es reprimido en nuestro inconsciente. Sin embargo, esta energía reprimida no desaparece, se manifiesta de manera indirecta, a menudo proyectándose en otras personas. En el caso de las personas espirituales, su conexión con aspectos profundos del inconsciente colectivo las convierte en receptores naturales de estas proyecciones. Por ejemplo, una persona que reprime su necesidad de independencia podría ver a una figura espiritual como una autoridad opresiva, incluso si ésta no ejerce ningún control. De manera similar, alguien que busca desesperadamente un sentido de propósito puede idealizar a una persona espiritual como la encarnación de todo lo que necesita para ser feliz. Ambas proyecciones distorsionan la realidad y crean dinámicas complicadas. Esta proyección no solo afecta a quienes rodean a la persona espiritual, sino también a la misma figura espiritual. Ser el receptor de tantas emociones y deseos contradictorios puede generar confusión y agotamiento. Una persona espiritual puede sentirse incomprendida o atrapada en un rol que no eligió, lo que puede conducir a crisis personales o incluso al aislamiento. Además, la sombra proyectada puede desencadenar respuestas emocionales intensas. Por ejemplo, una persona puede sentirse profundamente atraída o repelida por alguien espiritual sin comprender realmente por qué. Esto ocurre porque la sombra, al ser confrontada, genera una respuesta visceral. En un entorno de grupo, estas proyecciones pueden amplificarse, llevando a la creación de dinámicas de culto o a conflictos internos. Sin embargo, Jung veía en este proceso una oportunidad para el crecimiento. La proyección de la sombra no es necesariamente negativa. Puede ser una herramienta poderosa para la individuación. Al reconocer que las emociones intensas provocadas por una persona espiritual son en realidad un reflejo de nuestra propia psique, podemos comenzar a integrar esos aspectos reprimidos en nuestra conciencia. Este es un paso esencial hacia la plenitud y la autenticidad. Por otro lado, el manejo consciente de estas proyecciones es crucial para las personas espirituales. Jung enfatizaba la importancia de la humildad y la autoconciencia en estas figuras. Si una persona espiritual se deja llevar por las proyecciones positivas, corriendo el riesgo de identificarse con una imagen idealizada, puede caer en la inflación psíquica, creyendo que es más especial o poderosa de lo que realmente es. Esto no solo es peligroso para ella, sino también para quienes confían en su guía. En términos prácticos, las personas espirituales deben establecer límites claros y fomentar la autocomprensión en lugar de la dependencia. Un líder espiritual responsable ayudará a otros a enfrentarse a sus sombras en lugar de aprovecharse de las proyecciones que recibe. Esto requiere un trabajo constante de introspección y autocrítica,
cualidades esenciales para evitar caer en las trampas del poder y la autoridad. Por último, es importante recordar que la proyección de sombras no se limita a las personas espirituales. Todos somos receptores y emisores de estas proyecciones en nuestras interacciones cotidianas. Sin embargo, en el caso de las personas espirituales, su papel como figuras simbólicas intensifica este fenómeno. Comprender y manejar la sombra no solo es vital para ellas, sino también para todos aquellos que buscan un camino de crecimiento personal y espiritual. Una de las características más fascinantes y complejas de las personas espirituales es su capacidad para actuar como catalizadores de cambio. Carl Jung veía este fenómeno como una forma de alquimia psicológica, un proceso en el que las energías internas de una persona son transformadas a través de la interacción con otra. Sin embargo, este proceso no es simple ni cómodo. Muchas personas resisten este cambio, incluso cuando es para su propio beneficio. El cambio profundo, según Jung, requiere enfrentarse a aspectos ocultos de nuestra psique. Las personas espirituales, al estar conectadas con los arquetipos y el inconsciente colectivo, tienen una capacidad única para activar este proceso en los demás. A menudo, esto ocurre de manera inconsciente. Una palabra, un gesto o una simple presencia puede desencadenar reflexiones profundas o crisis internas en quienes están cerca de ellas. Esta transformación puede ser vista como una amenaza por parte del ego, que está diseñado para mantener el statu quo. La resistencia es una reacción natural a este proceso. Muchas personas no están preparadas para enfrentarse a sus propias sombras o para cuestionar sus creencias más arraigadas. Esta resistencia puede manifestarse de diversas formas, desde el escepticismo hasta el rechazo abierto hacia la persona espiritual. En algunos casos, incluso puede tomar la forma de agresión, ya que el ego percibe la transformación como un ataque. Sin embargo, esta resistencia no significa que el proceso sea negativo. Al contrario, es una señal de que se está trabajando en niveles profundos de la psique. Las personas espirituales deben ser conscientes de este fenómeno y aprender a manejarlo con cuidado. La paciencia, la empatía y la capacidad de guiar sin imponer son habilidades esenciales para facilitar este tipo de transformación. Un ejemplo ilustrativo de este proceso se encuentra en el trabajo terapéutico de Jung. Muchas veces, sus pacientes experimentaban una resistencia intensa durante las sesiones, especialmente cuando se enfrentaban a símbolos o arquetipos que desafiaban sus nociones de identidad. Sin embargo, Jung veía esta resistencia como un paso necesario hacia la individuación. De manera similar, las personas espirituales deben reconocer que la resistencia no es un rechazo personal, sino una parte inevitable del proceso de crecimiento. Por otro lado, el efecto transformador de las personas espirituales no siempre es bienvenido, incluso cuando se percibe como positivo. Algunas personas pueden sentirse abrumadas por los cambios internos que experimentan y optar por retirarse. Esto puede ser frustrante para la persona espiritual, que a menudo siente una fuerte responsabilidad hacia quienes buscan su guía. Finalmente, es crucial entender que la transformación no es un destino, sino un viaje continuo. Las personas espirituales no deben intentar forzar el cambio en los demás, sino crear un espacio seguro donde éste pueda ocurrir de manera natural. Al equilibrar su propia conexión con lo divino y su humanidad, pueden facilitar este proceso de manera efectiva, ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia la plenitud. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes y revolucionarios desarrollados por Carl Jung. Se refiere a coincidencias significativas que parecen desafiar las leyes de probabilidad, conectando eventos externos con estados internos de manera misteriosa y profundamente personal. Las personas espirituales tienden a atraer o vivir en medio de estas experiencias, lo que las convierte en figuras desconcertantes y a veces inquietantes para quienes las rodean. Una característica clave de la sincronicidad es que no puede explicarse por relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, alguien podría soñar repetidamente con un animal específico, solo para encontrárselo de manera inesperada en la vida real en un momento crucial. Jung
describió casos en su práctica terapéutica donde las sincronicidades actuaban como mensajeros del inconsciente colectivo, ayudando al individuo a comprender aspectos ocultos de su psique. En el caso de las personas espirituales, estas coincidencias se intensifican y ocurren con mayor frecuencia, lo que las rodea de un aura de misterio y asombro. El impacto de la sincronicidad en los demás es poderoso pero ambivalente. Por un lado, estas experiencias pueden ser profundamente inspiradoras, dando sentido a momentos difíciles o revelando conexiones ocultas entre eventos aparentemente dispares. Por otro, pueden resultar perturbadoras, especialmente para aquellos que tienen una visión racionalista del mundo. La mente lógica se siente desafiada por la idea de que eventos externos puedan tener significados subjetivos profundos, lo que a menudo lleva al escepticismo o incluso al rechazo. Un caso famoso ilustrado por Jung fue el de una paciente excesivamente racional que soñaba con un escarabajo dorado. Durante una sesión, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana, aterrorizando a la paciente y rompiendo sus defensas racionales. Este evento sincrónico permitió que se abriera al proceso terapéutico, algo que había resistido durante mucho tiempo. Esta anécdota subraya cómo las personas espirituales o los terapeutas con una conexión profunda pueden facilitar momentos similares, actuando como catalizadores para una transformación personal a través de la sincronicidad. Sin embargo, hay un riesgo inherente en este fenómeno. La sincronicidad puede ser malinterpretada o explotada. Una persona espiritual que no tiene plena conciencia de los significados detrás de estas experiencias podría utilizarlas para reforzar creencias personales o manipular a otros. Esto es especialmente peligroso en contextos de liderazgo espiritual, donde las sincronicidades podrían ser presentadas como pruebas de un poder sobrenatural o una conexión exclusiva con lo divino. Otro desafío de la sincronicidad es su potencial para desestabilizar emocionalmente a quienes la experimentan. Los eventos sincrónicos a menudo ocurren durante momentos de crisis o transformación, como nacimientos, muertes, enamoramientos o cambios de vida significativos. Estos momentos ya son emocionalmente intensos, y la aparición de coincidencias significativas puede amplificar la sensación de incertidumbre. Las personas espirituales, al atraer estas experiencias, deben ser conscientes de su capacidad para afectar profundamente a los demás y manejar estas situaciones con sensibilidad. Jung veía en la sincronicidad un reflejo del equilibrio entre el mundo interno y externo. En sus palabras, es como si los eventos externos respondieran a los movimientos internos de la psique, creando un diálogo entre el individuo y el universo. Las personas espirituales, por su conexión con lo simbólico, tienen una habilidad única para interpretar este diálogo y encontrar significados que otros podrían pasar por alto. No obstante, este don también viene con la responsabilidad de no imponer interpretaciones personales o dogmáticas a las experiencias de los demás. Finalmente, la sincronicidad nos recuerda que el mundo no es tan predecible o lineal como podríamos pensar. En lugar de buscar explicaciones estrictamente lógicas, Jung nos invita a aceptar la complejidad y la interconexión de todos los aspectos de la vida. Las personas espirituales, al ser testigos frecuentes de estas coincidencias, pueden ayudar a otros a abrazar esta perspectiva más amplia, pero solo si actúan con humildad y respeto por la autonomía de cada individuo. El inconsciente colectivo es una de las contribuciones más significativas de Carl Jung al campo de la psicología. Según él, es un depósito universal de símbolos, mitos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo trasciende culturas, épocas e idiomas y contiene patrones fundamentales que guían nuestras vidas a nivel inconsciente. Las personas espirituales tienen un acceso privilegiado a este ámbito, lo que las hace especialmente poderosas, pero también potencialmente peligrosas. A diferencia del inconsciente personal, que contiene recuerdos y emociones individuales reprimidos, el inconsciente colectivo es una herencia compartida que conecta a todos los seres humanos. Los arquetipos, como el sabio, el héroe o la madre, son expresiones de este inconsciente y se manifiestan en sueños, mitos y religiones. Las personas espirituales,
Al estar en sintonía con estas fuerzas, actúan como canales a través de los cuales estos arquetipos se expresan en la realidad cotidiana. Esta conexión les otorga una percepción única del mundo. Mientras que la mayoría de las personas interpreta la vida a través del filtro de su ego, las personas espirituales ven más allá, reconociendo patrones y significados que otros pasan por alto. Por ejemplo, pueden identificar símbolos en los sueños o eventos cotidianos que indican un mensaje del inconsciente colectivo. Esta capacidad las convierte en guías valiosas para quienes buscan orientación o comprensión más profunda. Sin embargo, esta conexión también implica riesgos. Una persona espiritual que no comprende plenamente los arquetipos puede caer en la trampa de identificarse con ellos. Por ejemplo, alguien que siente una fuerte conexión con el arquetipo del héroe podría desarrollar una visión exagerada de su importancia personal, lo que Jung llamaba inflación psíquica. Este fenómeno no solo es perjudicial para la persona espiritual, sino también para quienes confían en ella, ya que distorsiona la dinámica de poder y la autenticidad de sus interacciones. Otro peligro es la posibilidad de malinterpretar los mensajes del inconsciente colectivo. Los símbolos y arquetipos son, por naturaleza, ambiguos y multifacéticos. Interpretarlos requiere una comprensión profunda y un enfoque cuidadoso. Sin esta habilidad, una persona espiritual podría imponer significados arbitrarios o incluso dañinos, llevando a otros por caminos equivocados. Además, la conexión con el inconsciente colectivo puede ser abrumadora. Las personas espirituales a menudo sienten el peso de las emociones y energías colectivas, especialmente en tiempos de crisis social o cultural. Este exceso de carga puede llevar al agotamiento emocional o incluso a problemas de salud mental si no se maneja adecuadamente. En última instancia, la conexión con el inconsciente colectivo es tanto un regalo como una responsabilidad. Las personas espirituales deben trabajar constantemente para equilibrar su intuición con el análisis crítico y su conexión con lo divino con las demandas de la realidad cotidiana. Solo a través de este equilibrio pueden utilizar su don para el beneficio de los demás sin caer en los peligros inherentes a su papel. La inflación psíquica, uno de los conceptos clave de Carl Jung, describe un estado en el que el ego se identifica erróneamente con el inconsciente colectivo. En personas espirituales, este fenómeno puede ser especialmente peligroso, ya que su profunda conexión con lo simbólico y lo arquetípico puede hacerles creer que son portadoras exclusivas de una verdad superior. Esto no solo afecta su bienestar emocional, sino también a las personas que buscan orientación en ellas. Para entender este fenómeno, es necesario reconocer que el inconsciente colectivo contiene arquetipos que representan fuerzas universales. Cuando una persona espiritual entra en contacto con estos arquetipos, puede sentir un sentido de poder y propósito intensificados. Esto es positivo cuando se maneja con humildad y equilibrio, pero puede volverse peligroso si el ego comienza a identificarse con estas fuerzas, creyéndose especial o invencible. Un ejemplo clásico de inflación psíquica es la persona espiritual que asume el rol del elegido o del héroe, creyendo que tiene una misión divina que la coloca por encima de los demás. Este tipo de pensamiento puede llevar a un aislamiento emocional, ya que la persona comienza a percibir a quienes la rodean como menos importantes o incapaces de comprender su grandeza. Esta desconexión fomenta un entorno donde la autocrítica desaparece, dejando espacio para decisiones impulsivas y comportamientos erráticos. Otro riesgo de la inflación psíquica es su capacidad para generar dinámicas de poder desiguales. Una persona espiritual inflada puede manipular a sus seguidores, aprovechándose de su confianza y admiración. Esto es particularmente peligroso en contextos de liderazgo espiritual, donde la falta de límites claros puede derivar en abusos emocionales, financieros o incluso sexuales. Jung advertía que la auténtica espiritualidad debe basarse en la integridad y el servicio, no en la dominación o la explotación. Además, la inflación psíquica puede llevar a una desconexión con la realidad práctica. Una persona espiritual que se ve a sí misma como un canal exclusivo para fuerzas superiores puede descuidar su vida cotidiana, sus relaciones
o incluso su salud. Esta desconexión no solo afecta a la persona inflada, sino también a su comunidad, que puede sufrir las consecuencias de sus decisiones poco realistas o imprudentes. Jung veía en la inflación psíquica un llamado a la integración. El objetivo no es rechazar la conexión con lo simbólico, sino equilibrarla con el ego y la realidad material. Esto implica reconocer que, aunque somos canales para energías más grandes, seguimos siendo humanos con limitaciones y vulnerabilidades. Aceptar esta dualidad es esencial para evitar los peligros de la inflación. Para manejar este riesgo, las personas espirituales deben practicar una autocrítica constante. Esto puede incluir cuestionar sus motivaciones, buscar retroalimentación honesta de personas de confianza y dedicar tiempo a reflexionar sobre sus decisiones. Además, es fundamental que no se aíslen, sino que mantengan relaciones auténticas que les recuerden su humanidad y les ayuden a mantener los pies en la tierra. Por último, es importante reconocer que la inflación psíquica no es un problema exclusivo de las personas espirituales. Todos podemos caer en este estado en diferentes contextos, como el trabajo, las relaciones o incluso las redes sociales. Sin embargo, en el caso de las personas espirituales, el impacto es mayor debido a la influencia que suelen tener sobre los demás. La solución, según Jung, está en la humildad. Recordar que ser un canal para lo divino no nos hace divinos, sino simplemente humanos al servicio de un propósito mayor. La transferencia psicológica es un fenómeno bien documentado por Carl Jung y otros psicoanalistas. Se refiere al proceso en el que una persona proyecta sentimientos, experiencias o expectativas pasadas sobre otra. En el contexto de las personas espirituales, esta dinámica puede volverse compleja y a menudo peligrosa, ya que suelen ocupar roles simbólicos que atraen proyecciones intensas de quienes las rodean. Las personas espirituales, debido a su aura de sabiduría o conexión superior, suelen convertirse en figuras parentales, heroicas o divinas en la mente de quienes buscan su guía. Esto puede ser positivo, ya que permite a las personas resolver conflictos internos o encontrar orientación en momentos de incertidumbre. Sin embargo, también puede llevar a relaciones de dependencia o abuso si no se maneja adecuadamente. Por ejemplo, alguien que proyecta una figura paterna idealizada sobre un líder espiritual puede desarrollar una relación de sumisión, buscando constantemente su aprobación o validación. Esto no solo limita el crecimiento personal del individuo, sino que también pone al líder en una posición de poder desequilibrada. Jung enfatizaba que el objetivo de cualquier relación espiritual o terapéutica debe ser empoderar al otro, no crear una dependencia. Un riesgo adicional es que la transferencia no siempre es positiva. Las personas espirituales también pueden convertirse en receptores de proyecciones negativas, especialmente cuando confrontan a otros con verdades incómodas. Una figura espiritual puede ser percibida como un enemigo, un manipulador o una fuente de frustración, incluso si sus intenciones son genuinas. Este tipo de transferencia negativa puede generar conflictos y dañar la relación entre la persona espiritual y su comunidad. Para las personas espirituales, manejar la transferencia requiere una combinación de autoconciencia y límites claros. Deben ser conscientes de las proyecciones que reciben y resistir la tentación de identificarse con ellas. Esto implica no dejarse llevar por las idealizaciones ni reaccionar defensivamente ante las críticas. En lugar de eso, deben fomentar un espacio donde las personas puedan procesar sus proyecciones de manera constructiva. Un enfoque práctico es redirigir la transferencia hacia el autodescubrimiento. En lugar de asumir el rol de salvador o figura divina, una persona espiritual puede guiar a otros para que reconozcan sus propias capacidades y enfrenten sus desafíos internos. Esto no solo reduce la dependencia, sino que también promueve la individuación, que Jung consideraba el objetivo final de todo crecimiento espiritual. En conclusión, la transferencia psicológica es un fenómeno inevitable en las relaciones espirituales, pero no tiene por qué ser perjudicial. Con conciencia y límites, puede convertirse en una herramienta para el crecimiento mutuo. Sin embargo, sin un manejo adecuado, puede derivar en dinámicas tóxicas que afectan tanto a la persona espiritual como a quienes buscan su guía.
Los complejos son núcleos emocionales cargados de energía psíquica que habitan en el inconsciente personal, según Carl Jung. Estos complejos, formados por experiencias pasadas, miedos y deseos reprimidos, tienen un impacto significativo en nuestras acciones y percepciones. Incluso las personas espirituales, a pesar de su conexión con el inconsciente colectivo y su aparente sabiduría, no son inmunes a la influencia de sus propios complejos. De hecho, su vulnerabilidad a estos puede ser mayor debido a la intensidad de su vida interior y su exposición constante a las proyecciones de los demás. Un complejo puede manifestarse de muchas formas. Por ejemplo, una persona espiritual que ha sufrido rechazo en el pasado podría desarrollar un complejo de abandono que influya en su manera de interactuar con los demás. Este complejo puede llevarla a buscar constantemente aprobación o a aislarse para evitar el dolor del rechazo. Aunque a menudo es inconsciente, el complejo actúa como un filtro que distorsiona la percepción de la realidad, haciendo que reaccione emocionalmente de manera desproporcionada a ciertos estímulos. En el caso de las personas espirituales, los complejos pueden ser especialmente problemáticos porque a menudo ocupan roles de liderazgo o guía. Si no reconocen y trabajan sus propias vulnerabilidades, corren el riesgo de proyectarlas sobre los demás. Por ejemplo, un complejo de inferioridad podría llevar a una persona espiritual a buscar validación excesiva a través del reconocimiento de sus seguidores. Esto no solo perjudica su autenticidad, sino que también puede crear dinámicas de dependencia o manipulación en su comunidad. Además, los complejos pueden influir en la interpretación que una persona espiritual hace de los símbolos y experiencias espirituales. Jung enfatizaba que el trabajo con símbolos requiere una mente abierta y objetiva. Sin embargo, un complejo no resuelto puede llevar a una interpretación sesgada, donde el significado del símbolo se adapta para satisfacer una necesidad emocional o reforzar una creencia personal. Esto puede ser peligroso, especialmente cuando la persona espiritual utiliza estas interpretaciones para guiar a otros. La única manera de mitigar el impacto de los complejos es enfrentarlos de manera consciente. Jung creía que este proceso comienza con la observación de las reacciones emocionales desproporcionadas. Estas reacciones son pistas de que un complejo está activo. Una vez identificado, el siguiente paso es explorar su origen y comprender cómo afecta las percepciones y comportamientos actuales. Este trabajo no es fácil, ya que implica enfrentarse a emociones dolorosas y aspectos ocultos de uno mismo. Para las personas espirituales, este proceso de autoexploración es doblemente importante. No solo les permite liberarse del control inconsciente de sus complejos, sino que también las capacita para ser guías más auténticas y efectivas. Una persona espiritual que ha trabajado sus propios complejos está mejor equipada para reconocer y manejar las proyecciones y emociones de los demás sin dejarse influir por ellas. Un ejemplo interesante es el de los complejos de poder. Una persona espiritual puede verse tentada a asumir un rol de autoridad absoluta, especialmente si su complejo de poder se alimenta de las expectativas y proyecciones de sus seguidores. Sin embargo, al explorar este complejo, puede descubrir que su deseo de control proviene de inseguridades pasadas o de un miedo al fracaso. Al comprender y trabajar estas emociones, puede transformar su enfoque de liderazgo, pasando de una dominación rígida a una guía compasiva. Finalmente, es importante recordar que los complejos no son inherentemente negativos. Aunque pueden ser perturbadores, también son fuentes de energía psíquica que pueden ser redirigidas hacia el crecimiento y la creatividad. Para las personas espirituales, este trabajo interno no solo mejora su bienestar personal, sino que también fortalece su capacidad para ayudar a los demás. Al aceptar y transformar sus propias sombras, se convierten en ejemplos vivos de cómo enfrentar los desafíos de la psique. La integración es el proceso mediante el cual los aspectos conscientes e inconscientes de la psique se reconcilian, creando una identidad más completa y equilibrada. Para Carl Jung, la integración es el objetivo final de la individuación, y las personas espirituales enfrentan un desafío particular en este aspecto. Su conexión con lo divino y lo simbólico puede hacer que descuiden las realidades de su vida cotidiana,
creando un desequilibrio que afecta tanto su bienestar como su capacidad para guiar a los demás. El principal obstáculo para la integración en personas espirituales es la tentación de desconectarse del mundo material. Esto puede manifestarse en comportamientos como el aislamiento, la obsesión por la meditación o la negación de las responsabilidades diarias. Aunque estas prácticas pueden ser útiles en ciertos contextos, Jung advertía que la espiritualidad auténtica debe estar arraigada en la experiencia humana. La integración no consiste en escapar de la realidad, sino en abrazarla con todas sus complejidades. Otro desafío es la dificultad de equilibrar el ego y el inconsciente colectivo. Las personas espirituales a menudo se sienten atraídas por las experiencias arquetípicas que ofrecen significado y propósito. Sin embargo, si se identifican demasiado con estas experiencias, pueden caer en la inflación psíquica o en la alienación de su entorno. La integración requiere reconocer que, aunque somos parte de algo más grande, también somos individuos con necesidades y limitaciones específicas. La vida cotidiana ofrece innumerables oportunidades para practicar la integración. Por ejemplo, una persona espiritual puede enfrentarse a conflictos familiares, responsabilidades laborales o problemas de salud. En lugar de ver estos desafíos como obstáculos, Jung sugería abordarlos como parte del proceso de individuación. Resolver un conflicto familiar, por ejemplo, no solo fortalece las relaciones, sino que también proporciona lecciones sobre empatía, paciencia y humildad. Un enfoque importante para lograr la integración es trabajar con los sueños, una herramienta que Jung consideraba esencial para comprender el diálogo entre el consciente y el inconsciente. Los sueños ofrecen imágenes y símbolos que reflejan los desequilibrios o tensiones internas. Una persona espiritual que presta atención a sus sueños puede descubrir áreas de su vida que necesitan atención y trabajar activamente para equilibrarlas. Finalmente, la integración no es un destino, sino un proceso continuo. A medida que crecemos y enfrentamos nuevos desafíos, siempre habrá aspectos de nuestra psique que necesitan ser explorados y reconciliados. Para las personas espirituales, este trabajo es especialmente crucial, ya que su capacidad para guiar a otros depende de su propio equilibrio interno. Al aceptar tanto su conexión con lo divino como su humanidad, pueden servir como ejemplos vivos de cómo encontrar la plenitud en un mundo complejo y en constante cambio.